Estamos de vuelta en 8 Magazine, dispuestos a abrir un nuevo capítulo de Historias de la Borgata. Me acompaña, como no, Jesús Toledano. Buenas noches, Jesús. Buenas ¿Cómo noches, estás? Eneca, ¿cómo estás? Muy bien. ¿La semana bien? Fenómeno, fantástico. Mucho trabajo, me Escribiendo parece. a tope. Estupendo. Bueno, eso es que nos vas a traer buenas noticias pronto. Nos vamos a adelantar, todo a su tiempo. Hoy nos llevas de viaje, Jesús. Se lo he contado a nuestros espectadores en el inicio del programa, en nuestro sumario. Vamos a dar la vuelta al mundo. Bueno, vamos a conmemorar el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Claro, porque hemos visto cómo nuestro alcalde se ha desplazado precisamente a las oficinas que llevan la celebración del quinto centenario, lo que es la Armada Española, para algo que fue un hito importante en la geografía y en lo que es el conocimiento global del mundo. Digamos que esa circunnavegación a lo largo del globo en 1519 fue un hito para incluso el hombre como tal, y desde luego que un poquito antes, unos años antes, se había descubierto que la Tierra no era plana y de repente además podíamos circular alrededor del orbe conocido. Jesús, ¿Y cómo no? Es un acontecimiento, en cualquier caso, a nivel universal. Pero es que además, desde el punto de vista burgalés, también fue un acontecimiento porque había 3 burgaleses en aquella expedición. Claro, es que vamos a ver, cuando dicen las ciudades protagonistas, Sevilla, Valladolid únicamente es prácticamente insigne en este hecho porque allí se celebró una cumbre, la cumbre de Tordesillas, que digamos dividió el mundo por descubrir entre Portugal y España. Pero los instigadores, los financiadores, incluso los precursores de ese viaje y de esa hazaña son sobre todo 3 burgaleses. Es decir, les vamos a poner nombre. Solo tenemos que dar un paseo por Burgos para encontrarnos con ellos. Juan Rodríguez de Fonseca, arzobispo de Burgos desde 1512, aunque era natural de Toro, Zamora, le podemos ver hoy en la Puerta de Pellejería. Está allí, desde luego que su semblanza, su esfigie reseñada. Y era un hombre absolutamente imbricado con la corte, había sido consejero ya del rey católico de Fernando y lo es después de Carlos V. Esa potencia que tiene él de influencia hace que, fíjate, Bartolomé de las Casas decía de él, es un hombre hábil para los negocios, es un hombre realmente importante para crear navieros y armadas que naveguen, y decía casi faena propia de vizcaínos, que eran precisamente, geográficamente, los que se ocupaban habitualmente de esas tareas. Y él, el arzobispo, desde luego que es uno de los que desde el descubrimiento va organizando diferentes expediciones. Y esta, cómo no, se encuentra con un hombre, con Magallanes, que viene, desde luego, que desconsolado de no poder convencer a su rey, a Manuel I de Portugal, y aquí encuentra ese apoyo para lo que es precisamente también, no solo por circunnavegar el mundo, sino por encontrar, hay un interés por encontrar las especias, las islas de las especias, la Polinesia, y detrás hay otro burgalés. También podemos entrar en la iglesia de San Lesmes y junto a la nave lateral encontrar su sepulcro. Es Haro, es en este caso Cristóbal de Haro, un hombre potentado que proviene, como dice, su nombre de La Rioja y que había estado precisamente al servicio del rey de Portugal, ya había hecho se había enriquecido absolutamente con el tráfico marítimo, y lo que ocurre es que Portugal de alguna forma le frustra, le hunden unos de sus navieros y precisamente no encuentra respaldo en el rey. ¿Qué hace cuando ve esa oportunidad de un portugués que le está ofreciendo encontrar un paso hacia la Polinesia, precisamente por lo que no son las costas portuguesas, por lo que no es África, por lo que no es Cabo Verde? Lo que hace es apoyar con 1,5 millones de maravedís esa expedición. Ya tenemos, por supuesto, tenemos, fíjate, casi nada, un burgalés nacido en Toro, pero obispo de Burgos, instigador intelectual de tamaña hazaña, y el que la está pagando absolutamente. Pero es que no queda ahí la cosa. Cuando ya esta expedición se conforma en Sevilla, allí aparecen otros burgaleses. Juan de Aranda, que es precisamente uno de los hombres que está trabajando allí, y él que organiza todo. Pero sobre todo otro que es Gómez de Espinosa. Ahí lo estamos viendo, Gonzalo Gómez de Espinosa. Va a ser el alférez de los 5 naos, las 5 navieras, de los 5 carabelas que parten a esa expedición. Estamos hablando de un mundo, Arturo Pérez Reverte lo contaba muy bien en el dominical de este pasado fin de semana, como no hay cartas náuticas, como todo es, desde luego, una auténtica odisea. Una aventura absoluta. Una aventura absoluta. Estamos hablando de que la primera etapa es en Tenerife y a partir de ahí no pueden ir por las costas portuguesas porque el tratado no lo permite. Fue un viaje complicadísimo. De hecho, Magallanes no lo completó. No lo completó porque precisamente cuando llegan al cono sur, cuando llegan antes de ese paso que hoy lleva su nombre,
nombre, el Estrecho de Magallanes, pero ellos le pusieron el Estrecho del Pacífico, tienen un motín. Entendemos que en esas naves ocurre de todo, faltan los víveres, están expuestos al escorbuto, a las enfermedades, absolutamente a todo. Tienen un motín. ¿Y quién lo resuelve? El alférez, no sé si para bien o para mal, pero aquellos hombres tenían que hacerlo así. Se desplaza Gómez de Espinosa al navío, a la nao, que está alzada, y lo que hace es clavar un cuchillo en el cuello del líder del motín y zanjar el asunto. Así trabajaban estos hombres, desde luego. Bueno, sí, aquellos tiempos eran como... La expedición sigue, van hasta Filipinas y allí Magallanes encuentra la muerte en un enfrentamiento con los indígenas. Y a partir de ahí, desde luego que van quedando cada vez menos naves. Una se ha caído en una tormenta, otra ha naufragado, otra ha encallado. Y por supuesto, llegan allí, ya está al frente de él Gómez de Espinosa, y lo que hacen es dividirse las dos naves que quedan, Trinidad y Victoria. Unos se quedan allí, es Gómez de Espinosa, y ¿quién va a tener la gloria? Elcano, que es el que vuelve 2 años y medio después, casi nada, a España para llevarse, por supuesto, el nombre de esa expedición. Como vemos, absolutamente conformada por burgaleses. Pero es que hay más. Dos años. Hay más, no respecto a la vuelta al mundo que terminó. No, pero sí, en torno a esto todavía hay 2 años después, 3 años después, en 1525, parte otra expedición, otra vez financiada por el magnate de San Lesmes, el que nos hemos referido, uno de los Haro, a los que nos hemos referido en el sepulcro. Y en esta expedición, una de las 7 naves se llama San Lesmes, precisamente. Pero fíjate, hay una teoría que se ha desarrollado además en el mundo anglosajón, por la que dice que Australia no la descubrieron los holandeses, sino que en esa otra expedición, la de 1525, en este caso lo que ocurre es que esa nave, una de las que van otra vez a las Islas Molucas, muy relacionadas con Burgos también por otros aspectos de los que hemos hablado aquí también, esas naves, una de ellas, la San Lesmes, al final se la da por hundida, pero ¿qué va? Algunos de los análisis genéticos, incluso etnográficos de lo que es Nueva Zelanda, de lo que es Australia, donde hay, fíjate, hórreos gallegos, hay algunas construcciones que recuerdan a los hórreos gallegos, hay algunos prefijos, sufijos lingüísticos que recuerdan al euskera, al gallego, indica que posiblemente casi nada, y es algo que desarrollan en el mundo anglosajón, posiblemente incluso por el ADN de los indígenas. La San Lesmes lo que hizo fue naufragar en torno a Nueva Zelanda y Australia, y los navieros, lo que era la tripulación de aquella nave San Lesmes, se mezcló con la población nativa antes de que los holandeses llegaran a Holanda y Australia. Es fascinante. Estamos hablando de Burgos en torno a una visión global del mundo. Este último aspecto no está del todo certificado, pero es algo que bastantes historiadores anglosajones están desarrollando. Bueno, esa es la segunda expedición, el segundo viaje que intentaba. Pero es que hay más. Otra vez, claro, rodear el mundo, pero es que hay más respecto al carácter intrépido, porque hay que ser muy intrépido para cometer una de estas aventuras. Y vamos a hablar de otros burgaleses en otro momento de la historia y en otra localización. Claro, son 2 siglos posteriores, ya está el continente de alguna forma conquistado, pero empiezan los descubrimientos. Es un mundo nuevo, son las Américas, donde están nuevas especies animales, donde hay nueva botánica, y por supuesto ahí hay 2 burgaleses que van a ser importantes: Cristóbal Acuña e Hipólito Ruiz. Cristóbal Acuña era un jesuita burgalés, nacido en Burgos, que estaba desarrollando su trabajo en Quito, Ecuador, y lo que hace cuando un navegante portugués remonta por primera vez el Amazonas, pero lo remonta desde un punto de vista de navegante que no hace ningún apunte de lo que ha visto, salvo descubrir la nueva ruta navía. Pero él, a la vuelta, lo que pretende precisamente es reflejar a nivel botánico, a nivel biológico, a nivel incluso histórico, las tribus que van apareciendo. Tardan 6 meses en aparecer por Belém, en este caso en Brasil, y pasar todos los países que recorren el Amazonas. Ahí está ese burgalés para reflejar esa realidad de lo que es el Amazonas. E Hipólito Ruiz, beliforano, que embarca en Sanlúcar de Barrameda también en 1700 para partir hacia Perú y hacer una semblanza de las frutas, de las plantas, de todo lo que es la botánica de aquel país. No tenía unos conocimientos académicos, pero deja un trabajo importante que todavía hoy se reseña en las facultades de biología como precursor de todo lo que había que ponerle nombre, todo lo que eran los taxones absolutos nuevos en torno a la biología de aquel continente.
Qué fantástico. Fantástico, maravilloso. Y además, claro, hay que ponerse en el contexto en el que era nuevo, no, absolutamente desconocido. Claro, desconocido, sujeto. Si Magallanes murió en Filipinas, víctima y de... emprender un viaje en ese momento enfrentamiento con los indígenas, estamos hablando de un mundo sin penicilina, un mundo sujeto, si estamos hablando también de biología, a las picaduras de miles de insectos nuevos, a lo que son los males propios. Los europeos allí llevaron algunas enfermedades para la población indígena, pero al revés también ocurría. El mal de Montezuma hoy todavía está vigente, y ese choque entre dos culturas, entre dos mundos desconocidos, desde luego que hacían todas aquellas travesías absolutas aventuras. Es apasionante, pero vamos a avanzar un poco más, aunque seguimos hablando de rutas marítimas. Y resulta llamativo que en plena meseta hablemos de una capitanía marítima que tenía sede en Burgos, Jesús. Claro, porque aquí se promulgan en 1250 las primeras ordenanzas marítimas. ¿Y por qué? Porque realmente el almirante Bonifaz, al que ya se le ha nombrado, lo ha hecho Fernando III, del cual hablamos el otro día, después de la conquista de Sevilla, después de romper las cadenas. Esa ruptura de las cadenas es importante. Muchas de las villas marineras de Cantabria llevan todavía en su escudo esa semblanza precisamente. Bueno, pues desde luego que en este caso Ramón de Bonifaz y Camargo, nacido en Burgos, y así lo indica parece ser los libros de bautismo de la iglesia de San Pedro de la Fuente, de Santiago de la Fuente, esa iglesia era la anterior o que estaba adyacente a lo que hoy es la catedral, ya derribada. Por lo tanto, Ramón de Bonifaz es el primer caudillo, y se crean las ordenanzas militares, las ordenanzas de la Capitanía Marítima de Castilla, más tarde por Alfonso X el Sabio, y desde luego que también pasa a las 12 partidas, se hacen unas semblanzas jurídicas en torno a ellas, quizá las primeras, lo que son las primeras ordenanzas militares, aparte de lo que era la navegación comercial habitual, la navegación mercante. Y como no, tenemos esa distribución prácticamente hasta el siglo XVIII vigente, con las 4 villas marineras que formaban parte de la provincia de Burgos, entre ellas Laredo, Santoña, Castro Urdiales. Fíjate, en Castro Urdiales hay una iglesia, la iglesia de Santa María, que cuando hablas con los historiadores locales te cuentan cómo es una iglesia muy pequeñita, muy bella, un gótico del siglo XIII, muy bella, pero muy pequeñita, y ellos mismos te cuentan cómo todo lo que eran los diezmos, todo lo que eran las provisiones y los pagos que se hacían en los puertos de Castro Urdiales se destinaban a la construcción de la Catedral de Burgos. Ellos y por eso su iglesia se queda más pequeña. Tiran de lo que tienen que tirar, de su patriotismo. Pero en ese momento administrativamente dependían de por supuesto. Burgos. Y sí que es cierto que se derivaba a la capital de la provincia, que era en este caso Burgos. Estamos viendo algunos de nuestros marineros más insignes, en este caso el general Gutiérrez, que por supuesto está reseñado como el hombre que resistió a Nelson en el sitio de Tenerife, y vamos a tener a Antonio Valdés, la bandera de España que conocemos hoy, es un encargo de Carlos III, para el que fue uno de los primeros almirantes también de la Marina moderna, un encargo para que las banderas de la Armada no se confundieran con las banderas británicas. Y él hace diversos bocetos que terminan en la bandera de España que conocemos hoy. Estamos viendo la iglesia de Santa María de Castro Urdiales, de la que los cántabros, con esa, obviamente, bueno, es imponente, no es la catedral de Burgos, pero es imponente. Se quejan de que era pequeña porque todos los saberes, todo lo que eran los pagos de los diferentes servicios del puerto iban siempre para Burgos. Jesús, tengo una curiosidad, vamos al tercer tramo de hoy. Me has dicho, yo estableceré la relación entre esto, no te preocupes, estoy segura de que así va a ser. Quiero que me expliques qué tiene que ver, qué relación hay entre San Lesmes y Murillo. Fíjate, llevamos hablando de San Lesmes desde el principio, allí están los Haro que pagaron esa expedición de Magallanes, y estamos viendo un cuadro de San Lesmes que se muestra de forma permanente, porque está allí, nadie sabe cómo llegó a Bilbao, pero está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es San Lesmes, que por cierto casi siempre en Burgos se representa con un tono de pelo rubio, y sin embargo Murillo, el pintor sevillano, lo pintó en 1655 de esta forma que le estamos viendo, frente a una cavidad junto a un arzobispo. ¿Y por qué lo hizo en Sevilla? Seguramente, aunque no tenemos la certeza, porque algunos de esos burgaleses podrían ser algunos de los de la Caja de Contratación, podrían ser algunos de los que pasaron por allí, lo encargó por la devoción que tenía al santo. Murillo lo pintó con su estilo, desde luego, imponente,
del pintor sevillano, y acabó en Bilbao. Ahí tenemos a uno de los San Lesmes que no está con nosotros, sino que, sin embargo, se muestra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bueno, es un museo magnífico, sí. Así que bien está. Tenemos una visión universal de las cosas. Desde luego que mientras no sea expolio, todo lo que sea arte, esté donde esté, es fantástico. Pero es sorprendente, ¿no?, que esta representación tan distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, sobre todo porque casi siempre, tanto en lo que tenemos en nuestro sepulcro de la iglesia de San Lesmes, como en diferentes representaciones, se le pinta con un tono quizá rubio, o tal vez un poquito rubio, porque al fin y al cabo sé que de donde vienes de Francia, y yo creo que el tipo que se establece es ese. Y sin embargo, ahí Murillo lo pinta más bien con un tono moreno y barbado, cosa que es inhabitual en otras de las representaciones que tenemos de San Lesmes. ¿Y tú cómo crees que sería? ¿Más como en este cuadro o como en las representaciones? No tenemos ninguna descripción física de él por escrito, por lo tanto ocurre en muchas de las imágenes que nos plasman los cuadros que a veces está idealizado por el propio pintor, que hace un retrato posterior por encargo de una figura histórica, o a veces hay algunas pequeñas reseñas en algunos de los trabajos históricos. Por lo tanto, en este caso no sabemos exactamente cómo era. Bueno, ya mi curiosidad está satisfecha. Ya sabemos cuál es la relación entre San Lesmes y Murillo. Jesús, muchas gracias. Te esperamos el próximo jueves para abrir un nuevo capítulo de Historias de la Burgati y seguir conociendo historias tan curiosas y tan interesantes como las que nos has traído hoy. Pero en este momento te voy a contar yo una historia. Lo va a hacer mi compañera Carla Martín. Verás, los alumnos del Colegio de Jesuitas han construido 30 vidrieras que están decorando. ¿Las has visto? Es que cualquiera que haya pasado por el colegio al anochecer o por la noche las han iluminado con luces LED y han transformado completamente el colegio. Todo el pasillo se ha convertido en unas vidrieras que han hecho los propios alumnos de formación profesional de jesuitas, y que bueno, es un particular homenaje a la Catedral de Burgos, que siempre está presente en estas historias. Pues hay que felicitarles, desde luego que tienen una buena fuente documental, porque la profesora Pilar Alonso es una de las que más saben de vidrieras, por supuesto, de su ciudad de Burgos, pero de todo el mundo prácticamente. Estupendo, pues con este reportaje que ha elaborado mi compañera Carla Martín sobre las vidrieras del colegio les dejamos.